Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto del programa de Administración de Empresas y realizaremos este conversatorio para legislación laboral. Este grupo se encuentra compuesto por Oscar Daniel Cortés Cubillos, David Steven Merchan González, Jamie Antonis Flores, Sandy Vanessa Villanueva y quien les habla Estefanina Lluvia Suárez Leonel. Iniciaremos. Buen día, mi nombre es David y hoy les voy a hablar sobre el primer ítem de la actividad 8 de legislación laboral. Entonces, les voy a hablar sobre los tipos de contratos y sobre los elementos esenciales de los contratos. Entonces, el primer tipo de contrato es el indefinido. Se trata de un tipo de contrato que se establece sin una limitación temporal, en el que se respecta el periodo de realización del servicio. El segundo contrato es el temporal. El contrato temporal supone un pacto entre el empleador y el empleado en el que se imputa la prestación de servicio durante un periodo temporal determinado. El tercero se llama por obra o servicio. Se emplea este tipo de contrato en aquellas vinculaciones laborales que se sabe que van a tener un inicio y un final determinados. Si bien la fecha de finalización es incierta y se circunscribe a la finalización de un determinado servicio. El cuarto es el eventual, este tipo de contrato que como máximo ha de durar 6 meses, es uno de los más habituales en la actualidad. En principio, este contrato se emplea en aquellos momentos en que una empresa o empleador precisa de una ayuda temporal debido a circunstancias imprevistas en las que se precisa de mayor cantidad de trabajadores de lo habitual. Un ejemplo puede ser pues la temporada navideña. El quinto es la de interinidad. Es aquel cuyo principal objeto es la cobertura o sustitución de un puesto vacante temporal. La duración del contrato cubre el tiempo de ausencia del trabajador o vacante a sustituir. Suele realizarse ante la solicitud y concesión de bajas laborales a empleados, vacaciones de estos o mientras están realizando un proceso de selección para cubrir la vacante. El sexto es de relevo. Este tipo de contratos se emplean en situaciones en que es necesario sustituir por un periodo determinado a una persona dentro de una empresa, la cual posee una reducción de jornada debido a la jubilación parcial. De este modo, el contrato se realiza para cubrir la parte de la jornada correspondiente a la que deja de ejercer el trabajador sustituido. El séptimo, penúltimo, de formar de formación y aprendizaje. Este tipo de contrato solo debería utilizarse para individuos entre 16 y 30 años de edad, hasta los 25 si la tasa de paro baja del 15%. Y el último es el contrato de prácticas. De manera semejante al contrato de formación y aprendizaje, el contrato de prácticas se realiza bajo la pretensión de mejorar la cualificación y competencia profesional del empleado de cara a ejercer de manera eficiente. Y pues ahora les hablaré sobre los elementos esenciales del contrato, que son tres: el consentimiento, objeto y causa. Entonces, en el artículo 1261 señala que no hay contrato sino cuando ocurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. Veamos en qué consisten estos tres elementos esenciales de los contratos. El primero, consentimiento de los contratantes. No basta la simple declaración de voluntades diciendo que se quieren contratar, sino que el consentimiento contractual se debe extender también sobre el objeto y sobre la causa. Artículo 262. Por lo tanto, en cuanto al consentimiento hay que distinguir dos aspectos: la capacidad para poder contratar y la prestación del consentimiento. Entonces, la capacidad para poder contratar, empezando por los menores de edad, a pesar de lo que dice en el artículo 263, el menor no es una persona absolutamente incapaz y por lo tanto los contratos que celebre son radicalmente nulos, sino que son simplemente anulables. Y el segundo es la prestación del consentimiento. El segundo ítem del elemento consentimiento de los contratantes. Eh, Em, para los contratos además es necesario una determinada forma, el consentimiento de la voluntad
para obligarse, pero debe abarcar la creación de un vínculo y debe de cumplir esas obligaciones. El segundo elemento es el objeto cierto. Al objeto como elemento esencial se refiere a los artículos 1271 y la doctrina más tradicional ha entendido por objeto del contrato la realidad social acotada con base del contrato y por ello puede tener un contenido muy variopinto y debe reunir estos tres requisitos. El primero, posible. A ello se refiere al artículo 1272, ya que el contrato solo será eficaz si esas prestaciones son posibles. Esta imposibilidad debe ser tanto física como jurídica y siempre ordinaria. Además, ha de ser duradera, no amputable al deudor y puede deberse a causas legales. El segundo es el lícito. Por un lado tenemos la licitud de las cosas, que refleja que solo pueden ser objetos del contrato aquellas cosas que no estén fuera del comercio de los hombres. Y por otro lado, la licitud de los servicios conforme al artículo 1271. Y el último ítem sobre este elemento sería determinable. Se recoge que en el artículo 1273 el objeto tiene que estar perfectamente identificado e individualizado en el momento de la perfección del contrato, o al menos que en ese momento se den datos suficientes. Y el último elemento de los contratos sería la causa de obligación. Es el elemento más difícil de explicar, pero el Código Civil intenta definirla en el artículo 1274. Por otro lado, la teoría objetiva de las causas no dice que es el objeto. Es el fin objeto e inmediato del negocio jurídico, o la función social y económica que es el derecho que reconoce como relevante en este contrato. Por lo tanto, no es lo mismo la causa que los motivos, salvo que estos sean incorporados. La causa nos hace distinguir entre negocios causales. La existencia y la licitud de las causas operan como presupuesto y la validez y de la eficacia. Y abstractos desligados de la causa, la existencia de ellas o la licitud no repugnante de la validez del contrato. Entonces, pues esos serían los elementos del contrato y los tipos de contrato. Y entonces las tres preguntas para mi compañero son, ¿en su empresa qué tipos de contratos manejan? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Daniel Cortés, soy estudiante de Administración de Empresas de octavo semestre. Estoy realizando la actividad número 8, donde daré inicio al conversatorio de la cartilla digital de legislación laboral. En este punto, yo trabajo en la empresa Bogo Store como asesor comercial. Estoy trabajando con la empresa aproximadamente alrededor de un año y voy a dar respuesta a las preguntas de mi compañero debido al. En la empresa manejamos el contrato verbal y por escrito, con un tipo de duración a término indefinido, como ya lo venía mencionando en el anterior pregunta de mi compañera, y en este se maneja debido a que con una prestación de servicio, se maneja el contrato con una prestación de servicio. Segundo es, en su empresa a la hora de realizar un contrato, ¿tienen en cuenta los elementos esenciales del contrato? Sí, claro, tenemos en cuenta los elementos primordiales que es para la realización del contrato, que son la prestación de un servicio, la subordinación y la remuneración. Las tres actividades las pactamos directamente en el contrato. Tenemos una remuneración que es el salario, tenemos la subordinación que va directamente por los jefes de la compañía, por los jefes de la empresa, y la prestación del servicio. Yo como soy asesor comercial, entonces el vendedor, claro que las tenemos en cuenta. Y el tercero es, ¿cree que es importante tener en cuenta estos tres elementos en los contratos? Y pues no sería nada más. Gracias. ¿Cree que es importante tener en cuenta esos tres elementos en el contrato? Claro que es importante tener los tres elementos del contrato porque dan como una claridad y dan
puntos relevantes durante la estabilidad del contrato. Entonces uno está muy claro con las condiciones que va a trabajar y bajo a qué cargo y bajo a qué remuneración le van a pagar. Hablaremos de qué es la estabilidad laboral. Estabilidad laboral es la protección que se le brinda a un empleado para que tenga la seguridad de que no va a ser despedido por una falsa causa ni una causa que no se encuentre en el contrato. Debemos tener en cuenta que la estabilidad laboral siempre va a ir ligada al contrato, a defender lo que el contrato diga o lo que se haya pactado en él. Los mecanismos de estabilidad son los que nos explican hacia qué personas va dirigido esto. Estas personas son aquellas que se encuentran en una debilidad. La estabilidad laboral va teniendo diferentes fases dependiendo la persona qué debilidad presente. Tenemos varias personas que son protegidos en esto, que son los mecanismos de estabilidad, a los cuales son mujeres embarazadas, cabezas de familia, pensionados, personas que han tenido una debilidad manifiesta, que son personas con enfermedades catastróficas, personas con enfermedades generales, personas que hayan tenido riesgos en el labor como tal y hayan adquirido una enfermedad. Cada uno de estos tiene unos requisitos y unas protecciones. Iniciando con las mujeres embarazadas, el requisito es avisar a su empleador y la protección es desde que se avisa hasta 4 meses después del nacimiento, lo cual quiere decir que no puede despedirla únicamente por estar embarazada. En el caso de los cabezas de familia, bien sea madre o sea padre, su requisito es estar totalmente solos, que su cónyuge lo haya abandonado totalmente y tener a su cargo personas que tengan discapacidad y sean incapaces de trabajar y niños. La protección sería para el padre cabeza de familia o la madre cabeza de familia. Tenemos los pensionados en la aplicatividad, se encuentra en sector público y sector privado. En la protección es desde que se avisa 3 años antes del pensionamiento hasta que la persona pues se pensione. Como lo dijimos en las debilidades manifiestas, entonces tenemos las personas con enfermedades catastróficas, donde su protección es hacia todo su tratamiento. También encontramos una protección para fuero sindical, que son para fundadores que fundaron el sindicato, para directores del sindicato y para circunstancial durante negociaciones colectivas. Como lo mencionamos en un principio, la estabilidad laboral es la que protege todo lo que nosotros firmamos en nuestro contrato. ¿Esto qué quiere decir? También se encarga de ver y certificar que se cumplan las vacaciones, que se cumplan los pagos de horas extras, que se cumplan los descansos dominicales. Esto es básicamente el protector de todo lo que en nuestro contrato está firmado y consolidado, para que en un futuro nuestra empresa tenga un respaldo mostrando todo lo que se cumplió o nosotros como empleados tengamos también el soporte de todo lo que se dejó de cumplir. En caso tal de que se quiera despedir, que haya una verdadera situación para despedir a una de estas personas en debilidad manifiesta, lo que se debería hacer es dirigirse hacia el Ministerio de Trabajo, presentar el caso y que ya ellos den la orden de que sí se puede sacar a esta persona del grupo. Debemos tener en cuenta que cada una de estas cosas va ligada al tipo de contrato que se lleve, ya sea contrato a término fijo, contrato a término indefinido, por obra o labor, prestación de servicios o otro que se tome en cuenta en la empresa. La gravedad del asunto al despedir a una persona en una de estas posiciones es que estamos alterando su estabilidad de salud, de economía y emocional también, ya que esta persona principalmente saldría de su seguro social, lo cual significa que no podría asistir a citas, no podría llevar tratamiento, si requiere de una cirugía no podría acceder a la cirugía y su tratamiento pues se vería impedido, logrando la empeoración de su problema. En caso de que la empresa omita todo esto y simplemente realice el despido, la persona tiene el derecho a realizar una tutela, una demanda contra ellos, teniendo ellos que reintegrarlo en el mismo cargo con las mismas condiciones o en un cargo diferente pero con las mismas condiciones. En caso tal de que este proceso haya llevado tiempo, entonces tiene que pagarle la indemnización, pagarle todos los días que no le hayan pagado al no estar trabajando allá por haberlo despedido
y tienen que pagarle la indemnización de 180 días de trabajo, lo cual está dictado por el Ministerio de Trabajo al incumplir esta ley. También debemos tener en cuenta que al despedir una persona con uno de los requisitos que hemos mencionado, muy probablemente sea casi imposible que lo contraten en otra parte. Entonces, el desvincularlo a nosotros causaría demasiados problemas para esta persona. Y deberíamos tener también en cuenta bien para nosotros que una persona productiva, que no se le había encontrado ningún error hasta el momento, si no se hubiera realizado un despido antes del momento como tal de la debilidad. La estabilidad laboral es una de las consignas más importantes y que más se han enaltecido entre laboristas, juristas y todas las personas que tienen que ver con estas ramas, ya que de este modo evitamos muchos despidos que fueron de verdad injustificados únicamente porque el empleado dejó de ser un fruto 100% positivo o dejó de producir a un 100%, lo cual significa que para la empresa se presenta una pérdida, pero el ser empleador no simplemente significa ganar. La garantía que nos da la estabilidad laboral pues es la seguridad de que cada uno de nosotros al momento de estar en un trabajo no va a ser despedido sin una justa causa, sin que el contrato se haya terminado, sin un previo aviso, dándonos esa seguridad y estabilidad económica, emocional, familiar y todo lo que conlleva tener a una persona en una empresa, ya que recordemos el tener una persona en una empresa también trae detrás muchas otras personas como lo son su familia, sus hijos, sus primos, sus tíos y todas las personas que puedan llegar a depender de ese nuestro empleado. Entonces la estabilidad laboral nos da la garantía de que no vamos a perder el trabajo porque el día de mañana nuestro jefe decidió que ya era momento de terminarlo. Como todo en la estabilidad laboral también tenemos subramas, como lo es la estabilidad absoluta, que es la que estábamos mencionando, donde la persona puede tener indemnización, reincorporación a su puesto con todos sus beneficios, teniendo en cuenta que siempre el principal requisito es que haya sido despedido sin justa causa. Y la siguiente es la estabilidad relativa, lo cual significa pues que la persona tiene derecho a una indemnización, más no significa que tienen que reincorporarlo a la empresa ni con todos sus cargos ni con todas sus opciones que tenía antes, sino simplemente tiene que cumplirse con la indemnización. ¿Se ha realizado un despido injustificado en la empresa? No, por el momento no se han hecho despidos injustificados, todos se han hecho con justa causa o han hecho por despido, por carta laboral, se han renunciado ¿Ha directamente. llegado a evidenciar un empleado con debilidad manifiesta? No, por el momento todos han sido agradables, han estado a gusto con su trabajo y no han evidenciado ninguna debilidad laboral por el momento. ¿En su empresa se realizan horas extras? Pues así se realizan horas extras, pero la compensación, la remuneración es solo por el salario mínimo. Las horas extras nosotros trabajamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, aproximadamente 2 a 3 horas extras debido correspondiente al Código Sustantivo de Trabajo, que son solo 8 horas de trabajo. De contrato realizado y establecido por su empresa, ¿qué tipo de mejoramiento emplean para la estabilidad laboral de los empleados? Bueno, para la estabilidad laboral de nuestra compañía, ellos manejan un contrato a término indefinido. Entonces, eso es como una estabilidad que nos da a nosotros para poder, no estamos impedidos o sujetos a que por cierto tiempo nos van a dar una terminación al contrato. Entonces, esta es la estabilidad que nos da la empresa. Las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en la atención de condición de cada uno. Pues las medidas principales son aquellas que se ajustan a los salarios y horas del trabajo y del beneficio que remunera por parte del trabajo y desempeñado que tiene el trabajador. Pues el empleador tiene que reconocer siempre el tiempo y el trabajo que el empleador tiene. Entonces, pues el empleador disfruta sobre sus beneficios
que le brinda su empresa, ¿no? La idea es que se planteen los procesos de recompensas donde se manejen los sistemas de trabajo y sus desempeños. Esto ayuda a que cada proceso sea más distinguido y ayuda a sus beneficios como empleador, pero también permite mejorar las condiciones de los contratos mejorados y en la estabilidad que el empleador tiene al empleado, que le pueda brindar casualmente. Por ejemplo, el empleador tiene que reconocer el tiempo y extra labor que tiene el empleado con sus cargos, sus beneficios, sus proyectos que tiene que hacer en su área de trabajo. También tiene que renumerar las fechas establecidas en el desempeño laboral. Como el empleado tiene también pues sus actividades para lo que se les ofrece cada uno en su contrato. Cada empleador tiene que tener en cuenta su responsabilidad en su oficio, en su estrategia, donde puede brindar, que puede ayudar con sus compañeros. Eso ayuda pues que el mejoramiento hacia la empresa en su labor sea un poquito más desempeñado. También tiene que cumplir un reglamento del trabajo, pues todas las empresas tienen sus reglamentos de trabajo normalmente, donde se tienen que cumplir, donde no sean cumplidas, pues va a tener sus sanciones, va a tener sus memorandos, de pronto puede ser hasta por despido, por justa causa. Por igual también tiene que tener su reglamento escrito y memorizado. También tiene que satisfacer la relación del laboral. Lo laboral es que pues ellos tienen que tener buenas relaciones tanto como sus compañeros de trabajo, con sus jefes, y tanto si manejan clientes pues mucho mejor. Tiene que manejar esa calidad de personal que se tiene que satisfacer satisfacer y que su relación sea eficiente y eficaz en su trabajo. Por eso mismo hay que tener un mecanismo para mejorar la estabilidad del trabajador. Por eso mismo se hacen evaluaciones donde se califica cómo es un empleador de eficiente y de cumplimientos, donde desempeña su labor. Pues cada uno de esos organiza su mentalidad. Tanto el trabajador tiene que cumplir como sus compromisos para lograr la estabilidad laboral, ¿no? Cada laboral tiene que brindar muchas estrategias específicas. Tiene como estándar la organización que garantice que brinde la información de sus servicios, un servicio prestado a sus derechos, a la información que pues esa persona tiene que acceder, tiene que brindar, prestar sus derechos de información. Brindar un buen servicio es lo más esencial en un trabajo. Qué oportunidad puede presentar independientemente en su trabajo, cómo el empleador tiene que brindar el apoyo y eficaz para calificar el desempeño. O sea que, pues, mi pregunta sería, ¿qué facultad y orden tiene como el empleador para exigir el cumplimiento y reglamento de sus áreas realizadas? Mi jefe me ha comentado que la facultad del orden lo tienen bajo el artículo 108, que es el reglamento interno de trabajo. Esa es la facultad y ahí nos dan todos los criterios y las órdenes para seguir dentro de la empresa. Entonces esos son los puntos claros que nos tiene la compañía para seguir realizando nuestra labor dentro de la empresa. Mi otra pregunta también sería, ¿cómo usted como empleador puede proporcionar el apoyo y el recurso financiero según sea necesario para que el grupo de trabajo pueda cumplir con sus tareas en plazo previsto? ¿Me ayuda? Sí, claro, acá la compañía o la empresa Bogostor nos dan todos los materiales y los recursos necesarios para cumplir nuestras facultades como vendedor
y para cumplir los criterios o las ventas o los topes de ventas que estamos establecidos acá. Nos dan una remuneración y nos dan un tipo de comisiones, nos dan todas las herramientas y recursos necesarios para cumplir nuestra labor. Bueno, esas son las preguntas que estoy dando respuesta como asesor comercial y como facultad de la empresa Bogo Store. Bueno, muchísimas gracias, quedo atento.